La broma salió a las 11:14 de la noche de un martes, de pie en la puerta de mi casa, con una camiseta que tenía desde la universidad, sosteniendo un bol de cereales que todavía no me había comido. Soy ingeniero estructural. Me gano la vida calculando capacidad de carga. Evalúo puntos de tensión y umbrales de fallo, y la cantidad exacta de presión que algo puede soportar antes de dejar de sostenerse. Se me da bien. Llevo 11 años haciéndolo. Pero esa noche, no lo calculé. Esto fue lo que pasó. Maya llamó a mi puerta porque su techo tenía una gotera. Nada dramático, nada de película, solo un goteo lento y paciente que había llenado un bol y estaba empezando con el segundo. Maya estaba de pie en el pasillo, con una sudadera enorme, un calcetín amarillo y otro con nubecitas, apuntando con la linterna del móvil hacia la mancha de humedad que se extendía por el techo, como si intentara diagnosticarla ella misma. Maya había llamado a mi puerta porque yo vivía justo debajo de ella, porque el teléfono de mantenimiento del edificio pasaba al buzón de voz después de las 9 de la noche, y porque, como ella misma dijo, de pie ahí a las 11:14 de un martes, pareces alguien que sabría qué hacer. No sabía qué hacer. Soy ingeniero estructural, no fontanero. Pero subí de todas formas, miré el techo, cambié el bol de sitio, encontré un segundo bol en su armario, y le dije que probablemente era una junta de tubería y que habría que revisarla por la mañana, que esa noche no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer. Maya miró el techo. Luego los dos boles. Luego a mí. No puedo dormir con ese ruido, dijo. El goteo caía cada 4 segundos, más o menos. Suave, casi rítmico. ¿Te acostumbras?, le dije. Owen, ¿verdad? Miré los bolés. La miré a ella. Y entonces, porque eran las 11:14 de un martes, porque estaba cansado, y porque Maya estaba ahí de pie con los calcetines desparejados mirándome como si de verdad pudiera tener una solución, dije. Podrías mudarte a mi casa hasta que lo arreglen. Lo dije en broma. El tono era de broma. El momento era de broma. Todo en esa frase era una broma. Maya me miró un instante. No de la forma en que la gente te mira cuando está decidiendo si reírse. De la otra forma. Vale, dijo. Sin dudar, sin sonreír, sin un «qué gracioso eres, Owen». Solo vale. Plano, claro, inmediato, como si le hubiera preguntado algo perfectamente razonable. Como si le hubiera preguntado si quería el asiento de la ventanilla o si tomaba leche en el café. Los cereales ya estaban definitivamente blandos. Me quedé en la puerta viendo cómo Maya cogía el bol más cercano a la pared, lo llevaba a la cocina, lo vaciaba en el fregadero, volvía y cogía el segundo bol. Y tuve, más o menos, 4 segundos entre gota y gota para entender lo que acababa de pasar. No lo entendí esa noche. Quedaos conmigo, porque esa es la parte que importa. No lo que dijo Maya, sino lo que hice yo con ello, que fue nada. Que fue, vale, coge lo que necesites, el sofá se convierte en cama. Que fue la segunda peor decisión que tomé ese año. La primera fue pensar, para empezar, que aquello era una broma. Me llamo Owen Kalewa. Tengo 36 años. Soy ingeniero estructural en una empresa mediana de Portland, Oregón. El tipo de empresa a la que contratan para revisar los huesos de las cosas, puentes, aparcamientos, muros de carga de edificios que la gente está a punto de vaciar y reformar. Me paso los días leyendo planos, recorriendo obras. Hay una grieta en el techo justo encima de mi mesa que he evaluado, documentado, y decidido no hacer nada al respecto. Algo que mi compañera Jen considera profundamente irónico o profundamente propio de mí, según el día. Me gusta mi trabajo. Se me da bien. Hay algo honesto en las estructuras. No negocian. Una viga aguanta o no aguanta. Una junta transfiere la carga correctamente o no lo hace. Puedes calcular de antemano el punto exacto de fallo. Puedes tenerlo en cuenta, diseñar en torno a él. A las matemáticas no les importan tus intenciones. Llevo 4 años viviendo en el 3C del edificio Belmore. Me mudé después del divorcio, una frase que ya sé decir sin que suene a lo que realmente es. El divorcio fue hace 3 años. Ella se llama, Claire.
Es una buena persona, y los dos éramos genuinamente malos estando casados el uno con el otro. De esa manera silenciosa en que dos personas decentes pueden serlo. No hubo ningún incidente, ninguna traición. Solo una acumulación lenta y educada de dos personas creciendo en direcciones distintas. Y una mañana, mirándonos por encima de la mesa de la cocina, entendimos, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, que la estructura llevaba tiempo fallando. Vendimos la casa. Yo me quedé con el sofá, una silla, la cafetera, y la lámina del muelle de Portland que había comprado antes de conocer a Claire y que siempre había sentido mía de todos modos. Claire se quedó con el perro, lo cual era justo, porque el perro siempre la había preferido a ella. Algo que yo sabía y había elegido no pensar demasiado, lo cual, según me han dicho, es un patrón bastante mío. El apartamento está bien. Es de un dormitorio, en el tercer piso de un edificio construido en 1962 y que no se ha actualizado significativamente 30% del tiempo. Las ventanas se atascan en invierno. Las paredes son tan finas que una vez oí a mi vecino de la izquierda cantándose el cumpleaños feliz a sí mismo. Solo, un miércoles, según mis cálculos. Está bien. Yo lo hice estar bien. Compré un buen colchón y un molinillo de café. Sé que tablones del suelo crujen. Sé que el conserje se llama Pete, y que Pete responde, pero despacio. Tengo exactamente el tipo de vida que parece completamente aceptable desde fuera y que requiere no mirar demasiado de cerca desde dentro. Esa era mi vida la noche en que Maya llamó a mi puerta. Debería contaros los 8 meses anteriores. Cómo aprendí su horario antes de aprender su apellido. Cómo sabía que llegaba tarde los jueves y cocinaba algo sobre las 10, y se reía demasiado fuerte con lo que fuera que estuviera viendo después de medianoche. Debería contaros lo de los golpecitos. Esto es lo que pasa cuando vives debajo de alguien, y lo digo en el sentido más estructural posible. La forma en que unos cimientos saben exactamente que se está construyendo encima sin haber visto nunca los planos. Aprendes a conocer a una persona por los sonidos que hace cuando cree que nadie la escucha. Maya golpeteaba. No de forma constante, ni ansiosa, ni nerviosa. Solo cuando estaba pensando en algo, Maya golpeteaba. 3 dedos sobre una mesa, sobre una encimera, sobre lo que con el tiempo entendí que era el suelo de su apartamento, mi techo, el espacio entre los dos. Un ritmo ligero y rápido, como si estuviera resolviendo algo, como si estuviera calculando. Lo noté la primera semana. Me dije que era molesto. Me lo dije con bastante convicción durante unos 2 meses. Después dejé de decírmelo y simplemente escuché. No porque estuviera solo, sino porque era el sonido más honesto de todo el edificio, que no necesitaba hasta dentro de 2 semanas, pero que había cogido porque estaba inquieto, y por lo visto cuando estoy inquieto compro muestras de baldosas. Estaba en el rellano del segundo piso cuando lo oí, algo pesado moviéndose, un esfuerzo apagado, y luego, muy despacio y muy bajito, vale, estamos bien. Maya no estaba bien. Estaba en el rellano del tercer piso con una caja claramente demasiado pesada para una persona, inclinada en un ángulo que en unos 4 segundos iba a convertirse en un problema. Cogí la caja. No pregunté. Simplemente me puse detrás de ella, metí las manos bajo las esquinas de abajo y asumí el peso. Maya se quedó muy quieta un momento. La quietud particular de alguien que está decidiendo si estar agradecida o molesta. Y entonces me dejó cogerla. Tercero, dije. Cuarto, dijo Maya, pero puedo sola. Maya me siguió el último tramo de escaleras. Dejé la caja frente al 4B. Maya abrió la puerta, entré con la caja y la dejé en medio de un salón con otras 4 cajas, todas en distintos estados de desempaquetado, y una alfombra aún enrollada, y una lámpara de pie sola en un rincón con la pantalla todavía envuelta en plástico, como esperando a que alguien decidiera algo. Te acabas de mudar, dije. Hace 11 días, dijo Maya. Soy lenta desempaquetando. Miré las cajas. Una decía, en letras grandes, libros pesados, y debajo, en letra más pequeña, obviamente. Oven, dije. 3C. Maya, dijo ella. 4B, estás justo debajo de mí. Lo sé. Maya me miró cuando dije eso, no alarmada, más bien como si archivara la información en algún sitio.
No era lo que yo había imaginado a partir de las piezas sueltas. Pelo oscuro izquierdo. Probablemente de donde fuera que viniera. Los calcetines, uno amarillo, otro con nubecitas, ambos completamente deliberados, como aprendería después. Siempre deliberados, subidos a alturas distintas. Tenía un bolígrafo rojo detrás de la oreja derecha. Todavía sin usar. No hacía falta que hicieras eso, dijo Maya, refiriéndose a la caja. Solidaridad de edificio, dije. ¿Eso existe aquí? Ahora sí. Maya casi sonrió. No del todo. Más bien el principio de una sonrisa, la estructura de carga de una sonrisa sin acabar de terminar. Maya miró sus cajas y luego a mí otra vez. Te iba a ofrecer café, dijo, pero todavía no encuentro la cafetera. Caja 4, dije. La que está junto a la ventana. Pone, cocina Misk, pero la forma no es la de algo misceláneo. Maya miró la caja 4, y después a mí. ¿Has evaluado mis cajas? Gajes del oficio. Esto es lo que casi todo el mundo se pierde de la primera vez que conoce a alguien que va a importarle de verdad. No se siente como nada. No hay ninguna señal, ningún peso especial en el aire. Cargas una caja. Bromeas sobre cajas. Bajas de nuevo, comes, piensas en muestras de baldosas. Y no piensas en el bolígrafo rojo detrás de la oreja, ni en la sonrisa inacabada, ni en que le hablaba a la caja creyendo que nadie la escuchaba. O piensas en ello justo lo suficiente y te dices que no es nada, que es el equivalente estructural de notar una grieta en los cimientos y decidir que probablemente es solo cosmética. Bajé. Comí. Pensé en las baldosas. Los golpecitos empezaron esa misma tarde. 3 dedos, ligeros, deliberados, 11 golpes, pausa, 7 golpes. 4 veces. Y no pensé en ello en absoluto. Los siguientes 7 meses pasaron como pasan casi todas las cosas importantes, poco a poco, y después de golpe, y después poco a poco otra vez, mientras finges que el de golpe no ocurrió. Desde fuera, 2 vecinos en un edificio de 1962 con paredes finas y un ascensor temperamental. Alguna conversación en el pasillo de vez en cuando. Una taza de azúcar prestada que se convirtió en un bote de café prestado que se convirtió en una costumbre fija. Quien hiciera café primero, daba 2 golpes en el suelo o en el techo, según correspondiera. Maya bajó a por un destornillador en noviembre. Yo subí a mirar un cajón que no cerraba en diciembre. Maya dejó medio sándwich fuera de mi puerta en enero con una nota que decía, no has comido. Te oí por teléfono hasta las 3. No le pregunté cómo sabía a qué sonaba que yo no hubiera comido. Por dentro, todo era considerablemente más complicado. Me decía, con la confianza de un hombre que evalúa integridad estructural de forma profesional, que aquello era un acuerdo vecinal, funcional, de bajo mantenimiento. Me lo decía claramente, y a menudo. No habíamos cenado juntos. No nos habíamos dado los números de teléfono por motivos que no fueran del edificio. No habíamos hecho nada que no pudiera describirse con precisión como de vecinos. Estructuralmente hablando, tenía razón. Y en todos los sentidos que de verdad importaban, estaba equivocado. Prestad atención a esta parte. Fue un miércoles de febrero cuando apareció Daniel. Lo oí antes de verlo, una voz en la escalera, grave y uniforme, con la cadencia particular de alguien acostumbrado a que le escuchen. Lo vi en los buzones, alto, buena chaqueta, el tipo de guapo que requiere mantenimiento. Tenía la mano en la parte baja de la espalda de Maya, de esa forma en que algunos hombres la ponen. Su apretón estaba calibrado, lo bastante firme para registrarse, no tanto como para ser agresivo. Sonrió con todos los músculos correctos. Maya habla de ti, dijo Daniel. El ingeniero, dije. Estructural. Claro, dijo Daniel, del modo en que la gente dice claro cuando ya ha dejado de escuchar. Lo de Daniel era que no era un villano. Era atento. Llamaba cuando decía que iba a llamar. Se acordaba de las cosas. Por cualquier medida externa razonable, era un buen novio. Pero esto es lo que noté, porque soy un hombre que se gana la vida notando distribuciones de carga. Los golpecitos cambiaban cuando Daniel estaba cerca. No paraban, cambiaban. Más lentos, menos frecuentes.
Los 11 golpes y los 7 golpes se volvían algo más deliberado, más calculado. Como si Maya estuviera eligiendo cada uno en vez de pensar en voz alta. Como si el edificio tuviera que esforzarse más para sostener el mismo peso. Lo noté como se nota una variación del 0,3% en un cálculo de carga. Técnicamente dentro del margen aceptable, fácil de descartar, el tipo de cosa que señalas, apartas. Y te dices que revisarás después. Lo señalé. Lo aparté. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Maya. Era marzo. Estaba sentada en la encimera de mi cocina comiéndose una manzana mientras yo cocinaba. Algo que se había convertido en costumbre, a petición suya, porque, según ella, Maya cocinaba como alguien que había aprendido con manuales de instrucciones, y yo cocinaba como alguien que lo sentía de verdad. Claro, dije. ¿Alguna vez calculas cosas que no deberías? Levanté la vista de las cebollas. ¿Cómo qué? Maya dio 3 golpecitos en la encimera. Si algo va a aguantar, antes de saber siquiera si quieres que aguante. No, dije. Yo tampoco lo creo. Maya no dijo nada más. Cenamos. Subió a su apartamento a las 10:15, y a las 10:40 oí los golpecitos otra vez. El patrón de 11 y 7, pensando en voz alta. Y yo me quedé en el fregadero de mi cocina, lavando 2 platos, diciéndome que aquello estaba bien. Y aquí es donde cambia todo. Porque lo que aún no me había dejado entender, lo que había señalado y apartado y decidido no revisar, era esto: no seguía cocinando por ser buen vecino. No para llenar el tiempo. No por pena de alguien que cocinaba con manuales de instrucciones. Porque a las 7 de la tarde, cuando oía a Maya en la escalera, empezaba a moverme más rápido en la cocina sin darme cuenta de que lo hacía. Porque había aprendido qué tabla de cortar prefería, y había comprado una segunda a su gusto sin archivarlo como información que valiera la pena examinar. Porque el apartamento había empezado a sentirse de un tamaño distinto según si Maya estaba dentro o no. Eso no es ingeniería. Eso no se acerca ni remotamente a la ingeniería. Eso es la grieta en los cimientos que llevas 7 meses llamando cosmética mientras el edificio se reorganiza en silencio a su alrededor. En abril, los oí discutir. No en voz alta. Maya no discutía en voz alta. Discutía en un registro apenas por encima de una conversación normal, algo que resultaba, de alguna forma, más inquietante que un grito. Capté fragmentos: vale la pena y en realidad no estás aquí. Y un silencio largo que tenía más forma que las propias palabras. Daniel se fue a medianoche. Oí el ascensor, por una vez que funcionaba, y luego silencio. Sin golpecitos. Me senté en el sofá en el que nadie se sentaba, y miré el techo un buen rato. A la mañana siguiente había café. Dejé mi taza fuera de la de Maya de camino al trabajo. Y cuando volví esa tarde, la taza estaba de vuelta fuera de la mía, limpia, con una única nota amarilla que decía: gracias. 2 palabras. Las 2 palabras con más capacidad de carga del idioma español, según quien las diga y por qué. Guardé la taza. Cociné. Esperé los golpecitos. Llegaron a las 9:47. 11 golpes. Pausa. 7 golpes. Solté el aire como si fuera la primera vez en todo el día que respiraba. El techo empezó a gotear un martes de mayo. No el martes de la broma, ese llegó después. Esto fue 3 semanas antes, cuando llegué a casa y encontré una nota bajo la puerta, con la letra de Maya: Pete dice que la tubería está bien. Pete se equivoca. ¿Ideas? Subí. La tubería no estaba bien. Había una junta donde la línea de suministro se unía a la principal, que llevaba semanas goteando despacio, dejando una mancha gris en el yeso con una forma que, si eras generoso, podía parecer un mapa de Escandinavia. Le escribí a Pete una evaluación detallada y profesional, usando las palabras punto de fallo e inminente, muy cerca la una de la otra, lo que consiguió una respuesta en 40 minutos, un récord para el edificio. Pete dijo que mandaría a alguien el viernes. Viernes, dijo Maya. Viernes, dije yo. Los dos mirábamos la mancha con forma de Escandinavia. Está bien, dijo Maya, en el tono de alguien para quien claramente no estaba bien. Pondré un bol. Maya. No me voy a mudar abajo, Owen. Lo dijo sin mirarme.
Plano, claro, como si hubiera tomado esa decisión antes incluso de que a mí se me ocurriera sugerirlo. No lo había sugerido, pero Maya lo había oído y nos quedamos ahí otro momento, mirando Escandinavia. Te traeré un segundo bol, dije. Gracias, dijo Maya. 2 palabras otra vez. Mismo peso, forma distinta. Esto es lo que nadie cuenta, la parte antes de la crisis. Las tranquilas semanas de martes en que todo está casi bien. Cuando has establecido un equilibrio cuidadoso y los dos habéis acordado, sin hablarlo, quedaros dentro de las líneas. Daniel volvió la segunda semana de mayo. La discusión pasó un jueves. Esta vez no capté fragmentos. No oí palabras, solo la forma que tenían. El registro de Maya subiendo, más allá de una conversación, hacia algo más duro. Después un silencio largo. Después la voz de Daniel, grave y uniforme. Después Maya otra vez, una frase corta, definitiva. Después la puerta. Después nada. Estaba de pie antes de haber tomado la decisión de levantarme. Eso es lo que pasa con los umbrales, una vez que una estructura llega a su punto de fallo, no delibera. Simplemente deja de sostenerse. Subí. Llamé. Maya abrió la puerta, y estaba, quiero ser preciso, bien de verdad, no bien de fachada. Esa clase de compostura que llega después de que se ha tomado una decisión y esa decisión ya no está en duda. Se ha ido, dijo Maya. Lo sé, dije. Oí la puerta. Las paredes son finas. Sí. Maya se apoyó en el marco de la puerta. Llevaba la sudadera enorme, la de la primera noche, y el pelo suelto. No la había visto nunca con el pelo suelto del todo. Siempre el moño, siempre el bolígrafo, siempre los 2 mechones escapados por la izquierda. Maya me miró con una expresión independientemente de todo esto. Encontré a alguien que puede venir el sábado. No hacía falta que. No necesitaba que me salvaran, dijo Maya. No. Vale, dije. Y entonces, pero ahora mismo no me apetece mucho estar aquí arriba. La miré. Maya me miró. El bol seguía recogiendo gotas cada 4 segundos, suaves, pacientes, el mismo ritmo de siempre. El sofá se convierte en cama, dije. No por generoso, no porque fuera lo correcto entre vecinos, sino porque Maya estaba de pie en una puerta a las 9:30 de un jueves, mirándome como si yo fuera una estructura cuya capacidad de carga ya había calculado. Y estaba cansado, genuina, profundamente cansado de fingir que no había hecho las mismas cuentas. Maya cogió el bol, lo llevó al fregadero de su cocina, lo vació. Volvió, cogió las llaves y el móvil. Oven, dijo, ya en las escaleras. Sí. Deja de calcular. Miré la mancha de Escandinavia una vez más. Apagué la luz de su apartamento, cerré la puerta, y bajé. Maya ya estaba en el sofá cuando volví, no el sofá cama, solo el sofá, sentada de lado con los pies recogidos debajo, mirando la lámina del muelle de Portland en la pared como si la estuviera leyendo. Me senté en la silla en la que nadie se sentaba. Maya me vio sentarme en ella, y algo cruzó su cara que no intenté nombrar. Esa lámina, dijo Maya. Es lo único aquí que parece elegido a propósito. La había comprado 7 años antes, en un mercadillo callejero del distrito Pearl, un sábado de septiembre, antes de conocer a Claire, cuando tenía 29 años, y Portland todavía se sentía como un lugar que había elegido y no como un lugar donde había acabado. Lo fue, dije. Ella estaba dentro, que era distinto de cualquier otro tamaño que hubiera tenido nunca. Maya se durmió a las 11:40, todavía de lado, con los pies recogidos. Bajé la intensidad de la lámpara y me fui al escritorio, y abrí el informe de Beaverton, y no entendí nada de lo que leí. En algún momento me trasladé a la mesa de la cocina con los planos del puente peatonal que había traído a casa, el viernes y no había abierto. Una sección transversal de un puente peatonal en el noreste de Portland, diseño elegante. El ingeniero que lo había trazado tenía buen instinto para saber dónde poner la tensión. ¿Qué es eso? Levanté la vista. Maya estaba de pie en la puerta de la cocina, el pelo suelto, un calcetín, el amarillo, aparentemente perdido mientras dormía.
Se acercó a la mesa y se inclinó sobre los planos con las dos manos apoyadas, estudiándolos. ¿Dónde está la tensión?, dijo Maya. Aquí, dije, señalando la conexión del tramo principal. Y aquí. Estos dos puntos aguantan la mayor parte de la carga. Todo lo demás se distribuye desde ellos. ¿Y si uno falla? El otro compensa, hasta cierto punto. Después de eso, se viene abajo todo. Ya. Maya se enderezó. La luz de la cocina estaba baja. Fuera, la ciudad hacía lo que Portland hace a medianoche en mayo, que es llover en silencio y en serio. Maya tenía una expresión que ya había visto antes, la casi sonrisa del primer día, salvo que esta vez estaba más terminada, como si hubiera decidido dejarla aterrizar del todo. Owen, dijo Maya. Dime. ¿Cuál es la capacidad de carga de una mala idea? Me lo había preguntado en marzo, sobre las cebollas. Y yo había dicho, eso es solo ingeniería. Y Maya había dicho, no creo que sea solo ingeniería. No estaba bien. Llevaba tiempo sin estarlo. Depende de la idea, dije. Esta, dijo Maya. No estaba sonriendo. Solo me miraba directa, clara, con el mismo registro con el que había dicho vale, en la puerta con el techo goteando y los calcetines desparejados. Sin la más mínima duda. Quedaos con esto. Me gustaría deciros que dije algo articulado, que después de 11 años calculando puntos de fallo tuve el lenguaje preciso para ese momento. No lo tuve. Nunca lo he tenido. Lo que hice fue apartar los planos hacia un lado de la mesa, despacio, deliberadamente, como cuando despejas un espacio de trabajo porque has terminado los cálculos preliminares y estás listo para construir la cosa de verdad. Maya me vio hacerlo. No estaba de broma, dijo Maya. Aquella noche, lo del techo. Lo sé, dije. Dijiste vale. Lo sé. Y luego me diste el sofá cama. Lo sé. Fue cobardía estructural, dije. Estiré el brazo por encima de la mesa y puse mi mano sobre la de Maya. No porque fuera el movimiento correcto. No porque hubiera evaluado la situación y determinado que era estructuralmente sólida. Porque Maya había dado un golpecito, uno solo, y yo llevaba 7 meses escuchando ese golpecito. Y estaba harto, genuina, completamente harto de fingir que era solo un sonido. Maya giró la mano bajo la mía. Eso fue todo. Giró la mano, con la palma hacia arriba, y sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Nos quedamos sentados en la mesa de la cocina, a medianoche, en mayo, con la lluvia de Portland haciendo lo suyo, y los planos del puente empujados a un lado, y ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. En algún momento, Maya dijo que ya lo sabía, dijo Maya. Dijo que llevaba tiempo esperando a que yo me diera cuenta. Es una buena persona, dije. Sí. Maya hizo una pausa. 3 dedos golpetearon una vez. Solo que nunca fue por él por quien estaba poniendo excusas. La lluvia, los planos, el calcetín amarillo perdido en algún sitio del suelo de mi salón. Miré la lámina del muelle de Portland, la que había comprado a los 29 años, la única cosa del apartamento que parecía elegida a propósito, y pensé, sí, esa es la palabra correcta. Elegida. Maya, dije. Dime. Aparté los planos. Maya levantó la cabeza y me miró. Y entonces se rió. No la risa del techo, ni la risa de medianoche. Una más baja. Real, solo para esa habitación, solo para nosotros dos. Lo sé, dijo Maya. Lo he visto. Maya volvió a apoyar la cabeza en mi hombro. La ciudad seguía lloviendo. El informe de Beaverton seguía sin leer sobre mi escritorio. Los planos del puente peatonal seguían apartados a un lado, con los puntos de tensión marcados en rojo, aguantando exactamente lo que estaban diseñados para aguantar. Pensé, llevo mucho tiempo midiendo las cosas equivocadas. No lo dije en voz alta. Algunos cálculos de carga te los guardas para ti. 7 meses después, Maya vivía en el 3C. No oficialmente. Oficialmente seguía teniendo el contrato del 4B, porque Maya era práctica con esas cosas,
De esa manera en que lo son las personas que se han mudado demasiadas veces, y porque Portland era Portland. Pero su cafetera estaba en mi cocina. Sus bolígrafos rojos estaban en cada superficie plana del apartamento. Había 3 de sus El techo del 4B se arregló en mayo, 2 días después de aquel jueves, con un tipo llamado Marcus que terminó en 3 horas y no dejó ninguna mancha con forma de país escandinavo ni de ningún otro. Maya seguía subiendo a veces a regar la planta que había puesto en la ventana. Un poto llamado Geral que crecía estupendamente, a buscar cosas que había pensado bajar, y de vez en cuando, simplemente, a quedarse de pie en el apartamento vacío unos minutos, algo que me contó una vez, sin darle importancia, durante el desayuno. ¿Por qué?, pregunté. Porque está bien recordar cómo se sentía el antes, dijo Maya, así sabes lo que es el después. La miré al otro lado de la mesa de la cocina, bolígrafo rojo detrás de la oreja, calcetines desparejados, 3 dedos tamborileando en el borde de su taza de café, y entendí exactamente lo que quería decir. Sí, dije. Bien, dijo Maya, y me robó un trozo de tostada. Esto es lo que era el después, en concreto. La silla en la que nadie se había sentado nunca tenía ahora una marca permanente en el reposabrazos izquierdo, donde Maya apoyaba el codo cuando leía. Sus libros habían ido migrando del 4B por etapas. Primero los que decía que necesitaba, después los que quizás necesitaba, después los que aparecían sin explicación, y que yo iba reorganizando para hacerles sitio, sin decir nada, algo que Maya notaba y tampoco comentaba. La estantería tenía ahora una parte que era suya, otra que era mía, y una parte del medio que era de los dos, que había ocurrido de forma orgánica, que yo no había diseñado de manera consciente, y que era, pensaba, probablemente la mejor distribución de carga en la que había participado nunca. Ahora era diciembre. El ascensor estaba roto otra vez, y Maya había subido a por Geral y las 2 últimas cajas que había decidido, oficialmente, que bajarían. Yo estaba cocinando. El edificio hacía lo que el edificio Belmore hacía de respetable. Oí a Maya en las escaleras. Se abrió la puerta. Entró con Geral bajo un brazo, en una caja que decía Cocina Misk con su letra, salvo que debajo, con otra tinta añadida después, ponía, la cafetera ya está abajo. Lo he comprobado, dijo Maya. Miré la caja, y luego a ella. Maya dejó a Geral en el alféizar, junto al poto que yo llevaba 2 años teniendo sin ponerle nombre. Miró las 2 plantas, una junto a la otra. Geral necesita un vecino, dijo Maya. Mi planta no tiene nombre, dije. Ahora sí, dijo Maya. Doug. Miré a Doug el poto. Doug había sobrevivido 2 años de mis cuidados, que eran infrecuentes y puramente utilitarios, y tenía buen aspecto, lo cual decía algo, o de Doug, o de las condiciones mínimas necesarias para crecer. Doug, dije. Doug, confirmó Maya. Maya se acercó a la cocina, se puso a mi lado, miró lo que estaba preparando, cogió la cuchara de madera, removió una vez con autoridad, y me la devolvió. Le falta sal, dijo Maya. ¿Tiene sal?, dije. Más sal, Owen. Añadí más sal. Había comprado el pan de la encimera específicamente porque Maya cogía trocitos mientras yo cocinaba, algo que nunca le había dicho, y que probablemente ya sabía de todos modos. Maya se apoyó en la encimera y golpeteó. 11 golpes, pausa, 7 golpes. La miré de reojo, Maya me pilló mirándola, y sonrió, entera, sin esconder nada, la versión terminada de aquella sonrisa del primer día. ¿Qué?, dijo Maya. Nada, dije. Pero esto era lo que estaba pensando, de pie en mi cocina en diciembre, con el ascensor roto y Geral en el alféizar y Doug junto a Geral y algo que se había convertido, de alguna manera, en una elección. Me paso los días calculando cuánto peso puede aguantar una estructura antes de fallar. Evalúo puntos de carga y umbrales de tensión y la cantidad exacta de presión que algo puede soportar. Se me da bien. Pero me había equivocado en un cálculo. Había estado tratando esto como un problema de carga, cuánto tiempo, cuanto más antes de que algo ceda. Pero algunas estructuras no van de cuánto pueden aguantar. Algunas estructuras van de para qué fueron construidas, de lo que eran desde el principio, de lo que estaban hechas para sostener. La pasta ya estaba lista. Maya ya estaba en la mesa, Geral en el alféizar detrás de ella,
el bolígrafo rojo detrás de la oreja, un calcetín amarillo, tamborileando 3 dedos en el sitio donde terminaban los planos y empezaba la mesa. Llevé 2 platos y me senté. Maya cogió un trozo de pan de la cesta antes de que yo la hubiera dejado del todo en la mesa. Y no dije nada, porque ese pan siempre iba a ser suyo. Eso era el después. Eso era para lo que había servido el antes. ¿Qué habríais hecho vosotros, si una broma que no queríais decir en serio hubiera acabado significándolo todo? He pensado mucho en aquel martes por la noche. En el bol de cereales. En la marca de las 11:14. En el silencio concreto que siguió a una sola palabra, vale, dicha sin dudar, sin sonreír, sin ninguna de las suavizaciones a las que la gente suele recurrir cuando le ofrecen algo que de verdad quiere. Pensé que estaba siendo gracioso. Pensé que estaba siendo buen vecino. Pensé muchas cosas que resultaron ser cálculos de carga hechos sobre la estructura equivocada. Esto es lo que sé ahora. La broma no fue el principio. El principio fue 8 meses antes, un sábado de octubre, cuando una mujer subió sola 4 tramos de escalera con una caja de masitas. ¿Alguna vez os ha pasado eso? Decir algo en broma porque era la única forma en que podíais decirlo, porque decirlo en serio se sentía como demasiado, como demasiadas variables, como una carga que la estructura quizá no aguantaría. Contadme vuestra historia en los comentarios. Las leo todas. Si esta te ha llegado, si alguna vez te has quedado de pie en una puerta a las 11 de la noche, sosteniendo un bol de cereales, entendiendo de golpe y por completo que llevabas tiempo midiendo las cosas equivocadas, dale like. Suscríbete si quieres escuchar la siguiente. Yo estaré aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.